mucha inmunidad, son inmunólogos. Y esta inmunidad la fueron desarrollando a partir del timo. Y la primera experiencia que tiene inmunidad y HIV fue cuando a un joven en Israel de 18 años, hemofílico, contrae el HIV en muy mal estado, lo llevan para que prueben la hormona típica. Lo mejoran, pero no fue suficiente. Por lo tanto, ellos dicen, hay algo más además de nuestra propia defensa, que es a partir del timo. Será la alimentación. Y ahí empieza la investigación, años 80, fuertemente, sobre lo que es la nutrición y la inmunidad. Tal es así que en este momento el profesor Benowitz, también de Israel, está haciendo trabajos importantes sobre SIDA, HIV, gripe, la H1N1 y también algunas infecciones respiratorias basados en lo elemental que largaron estos investigadores, que fue la dieta mediterránea. Mucha gente es poco creyente de lo que estamos hablando, y yo lo entiendo. Mucha gente no entiende las cosas y dice, no, pero esto no puede ser que una cebolla me mejore o un ajo me mejore. No, obviamente que no lo va a mejorar. Es el médico con sus medicinas, es el sistema de salud el que lo va a curar, pero esto influye mucho, porque epidemiológicamente en la cuenca del Mediterráneo hay mucho menor cantidad de enfermedades crónicas degenerativas que en el resto del mundo. Pero bueno, porque son ellos. Hay menos colesterol y ellos comen muchas salsas. ¿Y por qué? Porque la base de ellos es cebolla y ajo, que es la clave de ellos, el aceite de oliva, que son los antioxidantes, y todas estas crucíferas, el nabo, coliflor, una serie de plantas, de vegetales. Y ahí investigaron, y ahí sale la madre de GT+. Estos elementos nos hacen recordar también, ya vamos a ver trabajos que hicimos nosotros que concuerdan por qué Mediterráneo es diferente a Argentina, Córdoba. Y también para los incrédulos de que la nutrición no tiene nada que ver con el cáncer, les tengo que recordar de que en Asia, China fundamentalmente, y Japón, en las partes que no han estado intervenidas por radiación, hay menos índice de cáncer de mama que en el resto del mundo, pero no menos, mucho menos. Y de cáncer de endometrio, mucho menos. O sea que las chinas será porque son chinas. No, porque cuando yo saco estas orientales y las llevo a América, a los 10 años tienen el mismo riesgo que las americanas de desarrollar el cáncer. Por lo tanto, el que me dice, mirá, esto es un verso, no sirve para nada, bueno, habría que buscar y analizar estos datos epidemiológicos. ¿Y por qué no hay una evidencia médica basada en la evidencia médica? ¿Por qué no hay estudios? Estos estudios son muy caros y generalmente laboratorios que se dedican a este tipo de productos no tienen el respaldo de fórmulas sintéticas. No es lo mismo hacer vitamina C que cultivar sanamente y esos datos es lo que hace la gran diferencia. Ustedes van a ver, un antibiótico es usado en 100.000 personas. En cambio, un trabajo de nutrición está hecho en 4.000, en 4, en 40. ¿Por qué? Porque no hay el fondo económico que lo pueda aportar. Fitoquímicos. Las plantas tienen sustancias químicas. Esas sustancias químicas no están hechas para que nos den a nosotros bienestar. Nosotros las aprovechamos. Esas sustancias químicas están presentes en las plantas para defenderlas del principal enemigo que tiene la planta. Por un lado las hace vivir, pero por otro lado las destruye, que es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta a las plantas y al humano le produce una oxidación sumamente profunda. Y esa oxidación, ese daño del ADN, al final nos produce un fácil desarrollo de cáncer.
Observen ustedes que hay más de 5.000 fitoquímicos y todos los días se descubre uno nuevo, los cuales los 8 son los más importantes. Y de estos me voy a referir al polifenol, que está presente en los productos de gente. Dentro de los flavonoides está la quercetina, que es un estimulante inhibitorio sumamente poderoso. Pero es porque las plantas lo usan para defenderse de las invasiones de hongos, de las invasiones víricas y de la oxidación. Los polifenoles in vitro está ampliamente demostrado que disminuye el crecimiento de los tumores y aumenta la apoptosis, o sea, la muerte inducida por la misma célula. Este suicidio celular es lo que a nosotros nos defiende de la degeneración de la célula, la degeneración crónica, y también nos va a defender de la degeneración carcinomatosa. Y este es un trabajo de Wesalto. Fíjense que en el año 2001 sigue los trabajos de Nathan Training sobre la alimentación, lo que hacen los inmunonutrientes. Y él dice de que es inequívoco el efecto quimiopreventivo que tienen los polifenoles, no es así, sin toxicidad a las células sanas. O sea, yo puedo detener alteraciones celulares sin deteriorar a las células sanas. Estos polifenoles protegen el ADN del daño oxidativo del ADN, que está demostrado que es inicio. Lo siguen investigando. Generalmente, fíjense el origen de estos investigadores, son orientales. Son de países, si bien muy ricos, que se basan y se apoyan mucho hacia lo natural. ¿Por qué? Porque es la base nuestra. Dentro de los aminoácidos esenciales está una sustancia que se llama arginina. Esa arginina presente en el GT se va a transformar en esencial en situaciones importantes, como el crecimiento de los chicos, o la embarazada, que necesita importantes cantidades de aminoácidos. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien de lo que es un polivitamínico, un supradín, un beroca, que son vitaminas del ex laboratorio Roche, que era el líder mundial de vitaminas, productor de vitaminas para todo el mundo. Los tenemos que diferenciar plenamente porque no tienen aminoácidos. Los aminoácidos están presentes en ese tipo de plantas, bueno, muchas plantas, muchas cosas, pero no en una pastilla sintética de un laboratorio. Fíjense que aumenta el peso y la celularidad del timo, la arginina. Además, aumenta la perfusión hepática, lo que me va a dar a mí una serie de favores de respuesta inmunitaria. Está demostrado que tiene un efecto inmunoestimulante porque aumenta la fagocitosis, se comen a las células anormales. Obviamente, cuando hay una división anormal, la orden es destruir esa célula anormal. Pero ya cuando hay un tumor, no hay un glóbulo blanco que coma un tumor. Aumenta, por ejemplo, en experimentos, porque esto convengamos, no podemos poner a un individuo a bañarlo en alquitrán para que desarrolle un cáncer y a otro grupo que también lo bañamos en alquitrán darle una alimentación arginina para ver y demostrarles de que eso es posible. Entonces se trata en animales, ¿me entienden? O sea, científicamente sería correcto hacerlo, pero éticamente no se puede, no está prohibido. Aumenta la capacidad del organismo de eliminar los tumores, de bloquear los tumores, y eso está demostrado. Aumenta el periodo de latencia, o sea, ustedes a un animal le ponen un carcinógeno y inmediatamente ese animal va a empezar a desarrollar un cáncer. Si yo a ese animal lo alimento con estos aminoácidos, voy a tener menos cantidad de enfermedad. El ácido lipoico, todo el mundo habla del omega 3,
el betanácido alfa-lipoico es sumamente poderoso. Ustedes lo van a obtener en ese resumen que le han dado, la capacidad del ácido alfa-lipoico para actuar como antioxidante. En cáncer, la desnutrición proteica calórica es el segundo diagnóstico en los pacientes oncológicos. Por lo tanto, fíjense lo que dice el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que al reconocer esta deficiencia, esta desnutrición, es sumamente importante para mejorar los tratamientos oncológicos. Por lo tanto, todo paciente, sobre todo los cánceres gastrointestinales, que rápidamente, uno de páncreas, de hígado, rápidamente entran en desnutrición, esos pacientes son los que tienen mayor debilidad y mayor facilidad para hacer la infección. Por lo tanto, nosotros mejorando esa nutrición, nosotros mejoramos la sobrevida. O sea que si yo le doy gente plus va a vivir más. No sé, pero que va a vivir mejor estoy seguro. ¿Por qué? Porque el individuo, al mejorar su calidad de vida, al ver que su masa muscular no ha desaparecido, al ver que tiene fuerza para poder caminar hasta la esquina y tomar aire, se siente mejor. Y nosotros le hemos dado una mucho mejor situación de vida. Nutrición obviamente es masa muscular, el peso, mejora la actividad y optimiza la respuesta de los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos se tuvieron que suspender porque el paciente entró en vómitos o porque el paciente no se alimenta, se desnutre y entra en caquexia o entra en infección? Los que hacen quimioterapia lo ven. Los pacientes empiezan con fiebre, neutropenia y muchas veces no se les puede seguir la quimioterapia, que es lo único que los va a salvar. Esto a ustedes le da la tranquilidad de que el individuo no va a entrar en desnutrición. La infección, la neutropenia del paciente oncológico, bueno, todos lo conocemos. Y esto es lo que dice el Instituto de Investigación de Cáncer de Estados Unidos en los años 2007. Y fíjense que ellos que son tan sintéticos, tan de producir las cosas que van a ingerir en forma sintética, dice que los múltiples micronutrientes pueden modular el riesgo de cáncer, disminuyendo la iniciación, retardando la iniciación, o suprimir las etapas que siguen. O si ustedes pueden tener, como tenemos todos, células neoplásicas, pero nuestro sistema lo puede destruir. Vamos a retrasar la progresión, la angiogénesis y la metástasis. Y ellos mismos dicen que los compuestos puros, naturales, en la matriz vegetal tiene mucho más efecto que el que está aislado. ¿Por qué? Porque cuando esto se va a basar en un trabajo de un oriental que es muy interesante, que es Liu, en la cual él dice que el efecto aditivo y sinérgico de todos los componentes que están en los vegetales, en las semillas y en las frutas, es lo que realmente tienen el efecto antioxidante y antineoplásico de los vegetales. O sea, ese trabajo es la base de que muchas instituciones empiezan a revelar la necesidad de apoyar a los tratamientos oncológicos con una nutrición adecuada. ¿Por qué? Porque mejora la respuesta a los tratamientos. Eso es lo que tienen que tener claro y no está compitiendo, está dándole mayor sinergismo a los tratamientos que hacen. También otro trabajo que se hace en Estados Unidos en el año 2007, ellos dicen que la alimentación natural, ya sea en frutas, vegetales y semillas completas, tienen un efecto positivo para los pacientes oncológicos. Pero muchas veces, y lo sabemos todos, no pueden ser alimentados por su depresión, por su ansiedad, porque entraron en anorexia. ¿Y en qué van a terminar? En la caquexia. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de llegar a los médicos oncólogos, a los médicos cirujanos, para que entiendan este concepto. Esto no está compitiendo con su trabajo, esto está apoyando el trabajo.
para que no fracasen por algo que es realmente muy sencillo de entender. En un trabajo realizado el año pasado en 40 pacientes, 40 de testigos, nosotros comprobamos la cantidad de CD4 en el moco cervical, células de Langerhans. Son todas células que actúan a nivel del cuello uterino, y observamos de que, como decía el Encuentro Nacional de Nutrición, teníamos 5 puntos por debajo de lo que es la población mediterránea. Una casualidad. Suplementamos a 40 pacientes y los tratamos para lesiones preneoplásicas del cuello uterino, y otros 40 que fueron tratados por lesiones preneoplásicas de alto grado, ya cánceres in situ o SIN3 o SIN2, y observamos un resultado a los 3 meses bastante interesante. Los pacientes suplementados subieron los CD4 y células de Langerhans dentro del moco cervical un 10%. Eso es nada. Es que no se sabe qué influencia tiene el 10%. La inmunidad es un equilibrio perfecto. Si yo altero, a lo mejor decir un 5%, se salva de una recidiva o de que progrese la enfermedad. Y observen lo que sucedió en los que no fueron suplementados. Los controlamos y bajó un 20%. O sea, el estrés, la cirugía, le produjo una baja de defensa. Y nosotros estamos tratando lesiones preneoplásicas de cuello inducidas por un virus, por una infección. Por lo tanto, qué importante sería tener una inmunidad acorde. Los cirujanos, bueno, eso lo sabe muy bien la licenciada de enfermería. Se siente a veces, cuando uno entra o sale de cirugía, un halo.